inteligencia artificial para lo que es nuestra carrera es muy amplia. Y como le digo, ahorita más que el desarrollo es la aplicación de las herramientas que ya hay. ChatGPT, que está trabajando bastante bien, lo que son las herramientas de OpenAI, Google, Microsoft están dando muchas herramientas. También lo que es Neuralink está ya empezando a liberar también algunas herramientas para el desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, sobre todo, agarrar esas herramientas y aplicarlas para resolver algunos problemas. El reconocimiento, por ejemplo, de imágenes, reconocimiento de audio, reconocimiento y entrenamiento de redes para reconocimiento de enfermedades. La noticia que alguna vez conversamos, ¿no? De que encontró la inteligencia artificial un tumor 4 años antes de que se desarrollara. Sí, lo vi hace 5 años atrás. Sí. Lo pudo detectar. Lo pudo detectar. Entonces son esos los aspectos que ahora se están buscando especializar y dar el soporte. Por ejemplo, justamente estoy también en un congreso de marketing digital que estaba haciendo estos días, donde está enfocado directamente a utilizar el ChatGPT para herramientas de marketing, para hacer análisis de datos, análisis de mercado, establecer criterios de mercadotecnia y aspectos así, muy interesantes, pero utilizando directamente esas herramientas que ya hay. Ha sido muy útil, ¿no? Sí, muy, muy útil. Entonces, esos aspectos son los que se están desarrollando ahorita. Así es. Parece que nadie más se va a conectar. Parece que sí. Bueno, estar en la universidad. Bueno, Sebastián está en la universidad. Patricia no sé, la verdad. ¿Qué será su vida? Bien. Aprovechemos dudas que tenga. Algo que quiera que reforcemos. No tengo mucho, la verdad, ingeniero. Solo que quisiera practicar. Porque se me olvida a veces. A veces estoy ahí y tengo que buscar en el internet. Algunas cuestiones, ¿no? Y se me olvida. Claro. No, está bien. Internet va a ser siempre su herramienta de primera mano para la parte de desarrollo. ¿Por qué? Porque siempre, perdón, siempre estamos buscando ahí elementos. Ahora tenemos muchas plataformas donde podemos descargar código. Ya es la filosofía del compartir, entonces todo está disponible en la red. Le he compartido mi pantalla, no sé si puede verla. Sí, sí se ve. Me estaba Se le iba a diciendo preguntar algo con de lo respecto que... a las tareas, porque la otra clase hay examen, evaluación. ¿Cómo vamos a hacer el tema de las notas? Les he compartido justamente hoy día pensando un poco en aumentar porque la participación se califica todo, ¿no? Pero les he compartido un par de ejercicios para que me los puedan hacer. La idea era poderlos hacer durante la clase de hoy y hacer la aplicación. Le puse 3, pero son 2 nomás. Son un par de ejercicios que tienen básicamente todos los elementos que hemos visto. Es para recordar todo lo que son ciclos repetitivos, contadores, promedios, condicionales. Tiene todos estos elementos en uno solo. Son 2 problemas, son bastante sencillos, ¿ya? Uno es respecto a un banco y el otro es para obtener temperaturas para invernaderos. La idea es poder resolver estos 2 ejercicios y que me los suban a la plataforma. Ya pueden trabajarlo grupal, pero la presentación me la hacen individual. Ya pueden consultar ¿Esto es entre ustedes. hasta la otra clase? Esto es hasta la medianoche. Estaba pensado por lo De que, hoy. sí, quería que lo hagamos en el periodo de la clase, ¿no? De nuestro encuentro. Pero como están con problemas, le voy a aumentar De el clase. tiempo para que pueda ser por lo menos hasta el domingo. Ya. Entonces, aprovecho y le explico un poco los 2 ejercicios, ya que usted está conectado. Y después lo subimos el video a la plataforma.
Entonces dice el primero, un banco Sí, desea sí. calcular el total disponible de cada uno de sus clientes. No se sabe la cantidad total de clientes a priori, es decir, que yo no puedo poner una lectura de cuántos clientes tiene y listo, sino que es como si no supiera el banco. Para ello debe realizar un cálculo que le permita obtener los intereses ganados en función de la siguiente tabla. Entonces, todo el porcentaje ganado es a nivel anual. Y acá están los intervalos para los intereses, ¿no? Entonces va desde el 3, 3,5%, 5 y 5,5%. Acá hay un ejemplo para las cuentas que tienen entre 100 y 1000 bolivianos. Su interés ganado anualmente es del 3%. Y acá da un ejemplo, ¿no? Si tengo 300 bolivianos, sería equivalente a agarrar ese 3%, dividirlo entre los 12 meses, eso dividirlo entre 100 para obtener el porcentaje del multiplicador y multiplicarlo, por ejemplo, si yo tengo 300 bolivianos, sería 300 por ese total y me da 0,75 bolivianos de interés en ese mes. Lo mismo ocurriría para cada uno de estos intervalos. Entonces, ¿qué es lo que se pide? Realizar un algoritmo que permita obtener el interés obtenido, el total que tiene el usuario en su cuenta, como en este caso, si seguimos el ejemplo, sería 350 el total obtenido, el total que debería tener el banco a disposición para entregar a sus usuarios, es decir, la suma de todos los totales de todos los clientes de los cuales se ha hecho el análisis. Por ejemplo, introduzco 3 personas, es el total de esas 3 personas. Introduzco 10 personas, es el total de las 10 personas. Y el total de usuarios que tiene el banco. Entonces me va a decir, tiene 3, tiene 10, tiene 15 usuarios, tiene 100 usuarios, dependiendo cuántos datos meto. Los datos de entrada necesarios se deben solicitar al usuario. Por ejemplo, el monto que tiene en la cuenta, como no lo tenemos de antemano, debe solicitarlo al usuario y con eso hacer los cálculos. Como ve, el problema es bastante sencillo. Es un poco tedioso, ¿no? Porque hay varios condicionales, pero como lógica creo que está bastante claro, ¿no? ¿O tiene alguna consulta? No, no. No, claro. Perfecto. Este está bien diseñado para usted que le gusta tomar en cuenta todas las posibilidades, ¿no? Entonces aquí va a poder practicar eso en los condicionales. Y el segundo ejercicio, se tiene la necesidad de obtener el promedio de temperaturas de una serie de invernaderos. Es decir, son varios invernaderos, se han juntado todas las lecturas y se las han centralizado en una oficina central, ¿no? Y debe saber cuál de ellos tiene la temperatura promedio más alta y la más baja. De todos esos invernaderos, entonces me interesa saber el promedio de temperaturas y cuál de esos invernaderos, por ejemplo, invernadero 1, 2, 3, 5, 7, cuál tiene la temperatura promedio más alta y cuál de ellos la temperatura promedio más baja. Para lo cual se necesita solicitar las lecturas de las temperaturas de cada uno de los invernaderos. Por ejemplo, puede ser que en el invernadero 1 tengan 5 lecturas, en el invernadero 2 tengan solo 3 lecturas, en el invernadero 3 tengan 10 lecturas. Entonces debe hallar el promedio de esa cantidad de lecturas que tiene. Por lo tanto, no se sabe de antemano tampoco la cantidad de invernaderos ni el total de las muestras recolectadas. O sea, no son iguales en todos, sino cada uno de los invernaderos tiene diferente cantidad de lecturas. Realizar el algoritmo necesario para entregar las respuestas necesarias al usuario, es decir, las temperaturas promedio más alta y la más baja. Esos serían los dos problemas. Ahora, como ejemplo, vamos a hacer un pequeño programita. ¿Cómo obtengo yo? Diga. Medio que se cortó, no sé si tiene preguntas. Creo que no. Bien. Por ejemplo, si nosotros queremos tomar las lecturas de una serie de datos, no tenemos de antemano la respuesta, lo que tenemos que utilizar es un ciclo repetitivo estilo while, por ejemplo, ¿no?
donde nosotros podemos decirle al usuario si desea continuar solicitando información. Hemos hecho un par de ejemplos. Por ejemplo, yo voy a usar primero el do while y el while. El do, que funciona primero colocando todo lo que tiene que hacer y luego recién haciendo su pregunta. En cambio el while, a diferencia del do while, lo que hace es asegurarse primero de que hace bien las cosas. Entonces tenemos este otro esquema. Podemos tener una pregunta de si usted desea continuar. Leyendo datos. Ahí está Sebastián. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, ingeniero, ¿me escucha? Sí, me escucho bien. Ya, está bien. Perfecto, estamos haciendo un ejemplo de código para unos problemas que les voy a entregar, Sebastián. Entonces, podemos, por ejemplo, colocar un char simplemente, respuesta, y podemos aquí nosotros leer a respuesta. Entonces, si respuesta es sí, puede continuar. Si respuesta es no, no continúa. S o N es una de las alternativas. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a poner esto en comentario para que no nos cause error. Por ejemplo, voy a hacer un acumulador. Y sumador va a tomar el valor de 0. Inicializo en 0. Aquí, cout, solicito un valor al usuario. Por favor, introducir un valor. Listo. Acá vamos a hacer un salto de línea. Aquí también. Listo. Tenemos que leer el valor. Siempre que tenemos que leer algo, necesitamos dónde. Vamos a ponerlo aquí. Y acá sein. Y lo leemos lo guardamos en valor. La suma total va a ser igual al sumador. Va a ser sumador más el valor que acabamos de introducir. ¿Usted desea continuar? Sí. Mientras la respuesta sea sí, va a avanzar. Y lo que hacemos es, finalmente, cout. Y, por ejemplo, podemos poner el valor total es 2 puntos. Y acá concatenamos sumador. Si nosotros ejecutamos, lo voy a poner dentro de ejercicios clases y vamos a poner práctico. Hoy día es 04/05/2023. Aquí ejemplo 1. Listo. Ejecutamos y aquí tenemos. Por favor, introducir un valor. 5. ¿Usted desea continuar leyendo datos? Sí. Por favor, introducir un valor. 10. Vamos 15. Vamos a introducir uno más. Con este 16. Ya no quiero. Y me dice el valor total es 16. Ahora, si quisiéramos contar cuántos datos estamos introduciendo, tenemos que aumentar un contador. El contador siempre debe inicializarse en 0, ¿no? Porque nos va a ir guardando. Y cada vez que terminamos un ciclo, lo que hacemos es contar. Aquí en el primero, contador,
podemos ponerle más, que significa contador, toma el valor de contador más 1. Y acá podemos ya colocar el dato, ¿no? Cout, vamos a decirle, ahora sí, el total de elementos es de 2 puntos y acá concatenamos contador. Perfecto. Ejecutamos nuevamente, hacemos el mismo ejemplo, por ejemplo 5, sí, 10, sí y 1. Entonces nos dice si deseamos continuar leyendo. No quiero leer más datos. El total es 16 y hemos leído un total de 3 elementos. No sabemos de antemano cuántos elementos vamos a leer, por lo tanto hacemos uso de esta herramienta que nos permite ir verificando cada vez que ejecutamos el código. Ahora, nosotros podemos utilizar lo mismo pero con un while. ¿Qué va a pasar con el ciclo while? El while no trabaja igual que el do while. El while lo que hace es preguntarse de antemano si realmente nosotros queremos continuar. Entonces nuestra respuesta inicial, para que sea aceptada, debe inicializarse en sí. Entonces aquí nosotros ya podemos preguntar si respuesta es igual a sí. Con esto nosotros podemos hacer la misma cosa. Voy a copiar, fíjense, el código. Contador más. Introducir el valor, sumador. Desea continuar y las respuestas las guardamos porque es la misma. Ejecutamos. Aquí está bien. Ahí está. Por favor, introducir un valor, 5. ¿Quiere continuar leyendo? Sí. Introduzca otro valor, 10. ¿Quiere continuar leyendo? Sí. Ponemos el valor 1. ¿Desea continuar leyendo? No. Ahora aquí nos repite. Voy a poner 0. Y nos vuelve a preguntar. Esto es por la salida del ciclo while. ¿Qué pasa? Dice, mientras la respuesta sea igual a S, ¿está bien eso? No. ¿Sí? La condición es el doble igual. Cuando usamos un solo igual, estamos asignando. No nos olvidemos de esa situación. Listo. De tal modo, aquí vamos a ver también un elemento adicional. Voy a agrandarlo para que se vea mejor. Y ahora, por ejemplo, voy a poner el valor 5. Vamos a continuar leyendo el valor 10. Vamos a continuar leyendo el valor 1. Y no vamos a leer más. Entonces se sale y nos da exactamente el mismo resultado. El total es 16 y hemos leído 3 veces. Entonces, dependiendo cuál queremos utilizar, cualquiera de los dos son perfectamente óptimos para poder resolver el problema cuando nosotros no tenemos una cantidad de elementos a leer de antemano. ¿Preguntas? Yo, ingeniero, es que me olvidé. ¿Me escucha? Sí, le escucho, Sebastián. Me olvidé lo del contador. ¿Me podría explicar? Claro, el contador nos sirve para contar los elementos. En este caso, cuántas veces estamos introduciendo datos. Lo estamos inicializando en 0 porque 0 es el valor neutro para la operación de la suma. Y aquí simplemente estamos incrementando. Esta instrucción de contador más es equivalente a decir contador toma el valor de contador más 1. Este es su equivalente. Ya lo mismo que poner toda esta instrucción, lo único que para reducir el espacio hemos utilizado este otro intervalo. Entonces nos va a contar
¿cuántas veces nosotros básicamente hacemos este ciclo? Es decir, ¿cuántas veces estamos introduciendo datos? No sé si con eso subsano su duda, Sebastián. Sí, era para reforzar nomás que no estaba seguro del concepto, pero sí, Perfecto, gracias. perfecto. Ya, bien. ¿Alguna otra consulta, Eliezer? No, ingeniero. Perfecto. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo necesito leer datos de n estudiantes, pero no sé cuántos estudiantes son de antemano. Y tampoco sé cuántas notas tienen esos estudiantes. Perfecto. Un problema que tenemos que resolver. Bien. Vamos a agarrar y vamos a hacer la misma situación de utilizar esta trampa para poder hacer la lectura. Entonces necesitamos un char con una respuesta. Enseguida vamos a ver que necesitamos más de una respuesta, es decir, vamos a tener respuesta 1 y respuesta 2, por ejemplo. Vamos a poner respuesta datos y respuesta continuada. Perfecto. Vamos a hacer un ciclo do while que nos permita entonces primero leer mientras hayan datos. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Que mientras respuesta de continuar sea igual a sí, va a seguir leyendo. Y va a ser el ciclo do while que estamos haciendo. ¿Qué vamos a preguntar ahí? Necesitamos preguntar n notas que no sabemos de antemano. ¿Qué hacemos? Podemos anidar entonces otro ciclo do while. En este caso, lo hacemos aquí adentro. Abrimos y cerramos llave y nuestro while. Ahora aquí va a ser la respuesta datos. Vamos a hacer ahora las preguntas. Cout para mostrar un mensaje al usuario y le preguntamos: ¿usted desea seguir introduciendo notas? Por ejemplo. Listo. Vamos a guardarlo como ejemplo 2. Perfecto. Ahora tenemos que leer. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, ingeniero. ¿Se durmió? ¿Se le pegaron las sábanas? No, es que me encuentro mal de salud. ¿Qué ha pasado? Estoy con picazón y con una full fiebre. No sé si será resfrío, Dengue. debe ser por el cambio de clima. Ojalá que no sea dengue, Ay, no, no diga eso. que está dando sumamente fuerte. Sí, eso espero que no sea igual. Dios quiera que no. Estamos haciendo algunos ejemplos, Patricia. Les voy a dar un práctico para que puedan resolver. Lo vamos a ampliar el tiempo de entrega hasta el día domingo. Y estamos haciendo algunos ejemplos para poder tener idea de su resolución. El práctico es de solo 2 preguntas, pero donde vamos a practicar ciclos repetitivos, promedios, contadores, comparaciones, etcétera. Entonces, tienen un poco de todo para poder practicar todos los elementos que hemos ido recordando y revisando durante este periodo. Está bien, ingeniero. Bien. Entonces, estábamos con la segunda respuesta, que es la general, si es que existen más notas. Y estamos aquí preguntándole: ¿usted desea seguir introduciendo notas? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí,
va a volver y va a hacer la solicitud de todas las notas del usuario. Si la respuesta es no, va a terminar y ya no va a introducir notas. Cuando llega a esta parte, hemos dicho que este ciclo do while, va a ser para introducir las notas de cada estudiante. Por lo tanto, nosotros, bueno, voy a copiar esto. Listo. ¿Usted desea seguir introduciendo notas? ¿Sí o no? ¿Usted desea seguir introduciendo? Podemos cambiarla aquí a estudiantes y aquí como notas. Perfecto. Y aquí es datos. Estamos utilizando las dos opciones que hemos puesto. Para continuar, si va a seguir introduciendo, o respuesta a datos para ver si tiene más notas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Introducir notas. Necesitamos entonces acumular, un acumulador. Por lo tanto, vamos a utilizar mejor un float porque vamos a ver promedios y vamos a poner nota. Y también como float vamos a utilizar el acumulador. Lo vamos a llamar acumulador. Va a tomar el valor de 0. ¿Para qué nos sirve acumulador? Para ir guardando la suma de todas las notas. Nota es la nota que nos va a dar el usuario. Y finalmente vamos a poder obtener el promedio. Bien, ¿qué tenemos que hacer aquí? Cada vez que yo necesito empezar con un nuevo grupo de notas, imaginemos la lista de estudiantes. A ver. Por aquí está. Aquí tengo. Entonces me voy, por ejemplo, a la materia de programación 3. Y acá veo mis participantes. Entonces digo, a ver, Patricio, y empiezo a ver sus notas. Luego, Carlos Draugiales, sus notas. Sebastián, notas. Eliezer, notas. Patricia, notas. Bruno, Sebastián, notas. Y luego, cuando ya no hay, le digo ya no. Ahora veamos desde el campo de cada uno. Patricio Javier, ¿quiere introducir notas? Sí, bien. Patricio Javier, magnífico. ¿Qué tenemos que hacer? Leer cada una de las notas. Pero como estamos reiniciando, ese acumulador tenemos que ponerlo en 0. Y ahora sí podemos acumular las notas. Vamos a hacer entonces la solicitud de la nota. Cout. Vamos a hacer un salto de línea. Por favor, introducir la nota. Y vamos a hacer una concatenación aquí para hacer el completo. Lo voy a poner con i porque es lo que normalmente nosotros hacemos. Vamos a utilizar un contador. Int i como contador. Y acá i también va a tomar el valor de 0 porque voy a empezar a contar. Entro aquí para introducir las notas y i se va a incrementar. Entonces aquí nos va a decir, por favor, introducir la nota número 1. Perfecto. Ahora tenemos que introducir esa primera nota. Así para que quede como espacio. 6. Y ahora metemos la nota. ¿Qué va a pasar? Que se tiene que acumular. Acumulador, toma el valor del acumulador más la nueva nota. Si queremos podemos aumentarle el nombre. Por ejemplo, string, nombre, y acá podemos poner el nombre del estudiante. Cout. ¿Cómo se llama el estudiante? Sein. Sabemos que nos va a aceptar solamente hasta antes del espacio. Listo. Y ahí podemos tener el nombre. Entonces, ¿qué hace? Le introducimos, ¿no? Vamos a introducir voy a dar de ejemplo Sebastián. Empezamos a introducir la nota, introduzca la nota 1. ¿Hay más notas? Sí. Vuelvo
La nota número 2, la nota número 3, la nota número 4. ¿Hay más notas? No. Perfecto, terminó. Y ahora nosotros tenemos que obtener el promedio. Cout el promedio es 2 puntos. ¿Dónde obtenemos el promedio? Lo tenemos en el acumulador. Perdón, están pasando haciendo propaganda. ¿Entre cuánto tenemos que dividir para obtener el promedio? Si son en 3 estudiantes, perdón, 3 notas de cada estudiante, entre 3. ¿Quién guarda ese 3. valor? Perdón, Patricia. No, solo decía entre 3. Perfecto. Y ese es I. Y ahora podemos utilizar esa misma variable para mostrar el promedio. Vamos a poner un adornito ahí para que se distinga. ¿Y esto cuántas veces lo va a hacer? Tantas veces como estudiantes hay. Podemos poner acá un cout. Y no, después lo modificamos para que se vea la diferencia. Vamos a ejecutar. Voy a ampliarlo para que se vea un poco mejor. ¿Cómo se llama el estudiante? Carlos. La nota 1, ya sacó 80. ¿Hay más notas? Sí. La nota número 2 sacó 20. ¿Hay más notas? Sí. La número 3 sacó 40. Y sí, vamos a poner que sacó 60. ¿Desea seguir introduciendo notas? No. Entonces, me dice que el promedio es 50. Veamos. Calculadora. Ahí está para que me crean. 80 más 20 más 40 más 60 dividido. ¿Cuántas notas son? 4. Perfecto. 50, que es lo que nos dio. Ahora vamos a seguir introduciendo estudiantes. Por ejemplo, vamos a poner ahora Pedro. Nota número 1 de Pedro. Ya, Pedro sacó 100. ¿Hay más notas? Sí, sacó 50 y no dio más examen. No. Por lo tanto, el promedio va a ser sobre esas dos notas. 100 más 50, 150, la mitad 75. ¿Deseo poner más estudiantes? No, ya no quiero poner más estudiantes. Ya no tengo. Perfecto. Se terminó. Ahora queremos que nos diga cuántos estudiantes fueron los que evaluamos. Perfecto. Nos vamos a nuestro código y se supone que tiene que ser fuera de todo el proceso. Sabemos que estamos trabajando con 2 dúos anidados, por lo tanto después del segundo tiene que darme el total. Como yo necesito tener otro contador, lo voy a llamar J para que se relacione con lo que normalmente hacemos y lo voy a iniciar en 0. Cada vez que introduzca un nuevo estudiante, J se va a incrementar, es decir, se va a contar. Y luego mostramos los datos al finalizar. Fueron J estudiantes revisados. Listo. Aquí lo vamos a hacer con un salto de línea. Listo. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a hacer de nuevo el ejemplo. ¿Cómo se llama el estudiante? Carlos. Nota 1. Ya le ponemos 100 esta vez. ¿Tiene más notas? Sí. La siguiente sacó 60. Y sí, la siguiente sacó 30. ¿Desea seguir introduciendo notas? No. El promedio es 63.3333, que es 190 dividido 3 justamente. ¿Desea introducir más estudiantes? Sí. Nombre de estudiante Pedro. Introducir la nota 1, sacó 100 y sacó 90. Desea seguir y 90. ¿Desea seguir introduciendo notas? No. ¿Qué nos dice? ¿Desea introducir más estudiantes? No, no quiero más estudiantes.
fueron 2 estudiantes revisados. Entonces, esas son las partes claras que tenemos en nuestro código. Tenemos la parte de nuestro ciclo de notas, que es lo que está más al centro, nuestro ciclo de estudiantes, que es lo que el siguiente que está más afuera, y después tenemos ya todo lo externo, que son las declaraciones, las iniciaciones, y acá la muestra del total de estudiantes analizados. ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera, por ejemplo, esto meterlo en funciones? Nuestros propios métodos. Podemos tener, por ejemplo, una función que se llame promedio. Esta función promedio va a salir un float y no va a entrar nada. Vamos a hacer acá el código. Sabemos que para hacer el código debemos colocar el mismo encabezado. Perfecto. Vamos a hacer que esto se haga en la función. Vamos a hacer el mismo código, pero en la función se va a hacer parte de ese código. Perfecto. Toda esta parte. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos acumular, necesitamos contar, necesitamos preguntar el nombre, necesitamos hacer el ciclo de notas. Y luego necesitamos sacar el promedio. Control X y lo llevo a mi código. Ahora aquí, evidentemente, este acum ya no está declarado acá. Mi i ya no está en esta, sino está en mi función de acá. Entonces, int acumulado, coma, i. Ejemplo 3. Perfecto. Ahora aquí necesitamos la nota. ¿Nota de qué tipo es? Flotante. Float nota. Y ya está. Ahora, ¿está bien que acumulado sea entero cuando mi nota es flotante y lo que está acumulando es datos flotantes? No, no es cierto. Por lo tanto, este lo llevamos acá. El acumulado toma el valor de 0 y toma el valor de 0. ¿Cómo se llama el estudiante? Necesitamos aquí el dato del nombre. String nombre. Perfecto. Ahora sí, metemos el nombre, empezamos un ciclo do, contamos, está en 0, por lo tanto pasa a 1, introducir la nota número 1, leemos la nota y la guardamos. Luego, ¿desea continuar? Si la respuesta es sí, continúa. Si no, dice que el acumulado toma el valor de acumulado dividido entre la cantidad de elementos. Y lo que hacemos es devolver ese promedio. Perfecto. Aquí necesitamos mostrar ese promedio, pero ya no en acumulado. Necesitamos llamar a nuestra función. Nuestra función promedio. Promedio devuelve un dato flotante, por lo tanto va a mostrar acá un dato flotante. Podemos seguir mejorándolo. Ahora aquí. Acum está inicializándose, pero ya no es parte de, ¿no es cierto? Entonces no podemos tenerla aquí. Luego tenemos el tema de respuesta a datos, que nos las pregunta dentro de la función. Sin embargo, respuesta a datos está como parte de nuestra función principal. Por lo tanto, debe estar en nuestra función promedio, que es de tipo char.
Y acá pregunta datos. ¿Sí? Eso es porque hemos cambiado de lugar. Hemos sacado los datos que estaban aquí en una misma función, le hemos llevado a una función aparte para ordenar un poco más nuestro código. Bien, aquí respuesta a datos. Es pregunta, datos, es respuesta, no pregunta. Perdón. Listo. Ahora tenemos un warning de la nota. ¿Por qué aquí me da un warning? Porque nuevamente lo que hemos hecho es pasar esa nota a mi función. Por lo tanto, ya no hace nada acá. Me está diciendo, ha declarado una variable tipo nota, pero nunca la ha utilizado. Entonces, no la necesitamos ahí. Ambas variables son diferentes. Ejecutamos. Voy a agrandarlo para que se note. Nuevamente el mismo ejemplo. Vamos a meter notas similares. Ahí está 75. Vamos a introducir otro estudiante. Pedro. Vamos a poner la nota 1 como 100. Nota 2 como 100. Y nota 3 como 100. No queremos introducir más notas. Y nos dice que el promedio es 100. ¿Desea introducir más estudiantes? Esta vez vamos a poner que sí. Nos pregunta el nombre. Vamos a poner 50. Y en su segunda nota vamos a poner 100. Y le vamos a decir que ya no queremos introducir más notas, ni tampoco más estudiantes. Entonces fueron 3 estudiantes los revisados. ¿Qué es lo que hemos hecho? Trasladar ese proceso de obtener el promedio de las notas de cada estudiante a una función aparte, que la hemos llamado promedio. ¿Qué hacemos para mostrar sus datos? Simplemente llamamos a promedio, que está aquí dentro del mismo CO. Este es promedio y este es el código de promedio. Con eso hemos quitado un poco de la complejidad de nuestro código. Ahora es más fácil leer, siendo que hay un solo ciclo do y acá también hay un solo ciclo do. Eso es lo que nos ha ayudado el hacer o trabajar en una función aparte. ¿Preguntas? Perfecto. Si se dan cuenta, más o menos son los problemas que van a ser del ejemplo, ¿no? del práctico. Son 2 preguntas, como les decía, nuevamente se las presento. Una es de un banco y otra de lecturas de temperaturas de un par de invernaderos. Los datos, por ejemplo, aquí no se sabe cuántas cuentas dispone el banco con antelación. Es decir, que tenemos que ir metiendo datos mientras hayan clientes. Luego debe calcular un interés. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 300 bolivianos, lo que hacemos es dividir ese 3% que es anual entre los 12 meses que tiene el año. Eso lo dividimos entre 100 para sacar el factor de multiplicación y lo multiplicamos por la cantidad de dinero que hay en la cuenta. Y eso nos da el total de interés, en este caso 0.75. Tenemos 2 opciones más, 2 intervalos más, 3 intervalos más de intereses con 3,5, 5 y 5.5% de interés anual. Luego, el segundo problema es de una serie de invernaderos, no se sabe de cuántos invernaderos se saca las temperaturas, pero de todos ellos necesitamos encontrar el promedio de temperaturas y lo que nos debe mostrar es la temperatura más alta de todas las temperaturas introducidas y la temperatura más baja, cuál es el invernadero que tiene la temperatura más alta y cuál es el que tiene la temperatura más baja. Tampoco sabemos con antelación cuál es el total de invernaderos que hay, ni tampoco la cantidad de muestras recolectadas, es decir, no se sabe exactamente cuántas muestras se recolectan de cada invernadero. Por ejemplo, el primero puede ser que se recolecten 5 temperaturas y del segundo puede ser que se recolecten 100 muestras. Entonces no se sabe de antemano, hay que ir preguntando. Ya les he cargado el problema a la plataforma. Lo que sí vamos a hacer es modificar la fecha de entrega como les había comentado.
que la fecha de entrega vamos a hacerlo para el día domingo. ¿Ya? Vamos a modificar, voy a pausar en este momento la grabación y retomo la grabación. Cuando hablábamos de las estructuras, nosotros para cada una de las tareas de las estructuras podemos utilizar las funciones. Las funciones van a trabajar una tarea en específico, como lo tenemos acá. Una tarea que en este caso es encontrar el promedio. ¿Ya? Entonces las funciones lo que pueden hacer es ahorrarnos o hacer un trabajo que puede ser repetitivo y lo que hace es juntar todo ese código e identificarlo por un nombre. Eso en el tema de lo que hemos hecho de los manejos de punteros para hacer las listas enlazadas, nosotros necesitamos hacer todo un proceso. Vamos a abrir aquí el del, a ver, 13 del 4, me parece que hicimos un ejemplo. Aquí está el de la agenda. Perfecto. Nosotros teníamos todo este proceso, ¿no? Elemento 1, punto, nombre completo, punto, nombre y colocábamos los datos. Esto es hacer una inserción de datos. Entonces podemos tener una función que se encargue de insertar los datos, una función que se encargue de eliminar datos, una función que se encargue de modificar los datos, una función que me permita saber el nombre, el tamaño de mis datos, una función que a cada una de esas funciones nosotros en la programación orientada a objetos la rebautizamos y decimos ya no se llama función, se llama método. ¿Por qué? Porque pertenece a un objeto en específico y solamente ese objeto la puede manejar, dependiendo si es pública, privada o protegida. Entonces, la importancia de las funciones que nosotros tenemos en este código que estamos usando aquí, que es un código estructurado, entra en mayor vigor, entra en mayor incidencia cuando nosotros pasemos la programación orientada a objetos. ¿Ya? Es importante distinguir estos elementos, que esas funciones migran y se convierten como parte de la misma estructura de nuestro objeto. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de lo que es la programación orientada a objetos, pasamos a tener un panorama objetos en programación orientada a objetos. Aquí. Pasa a ser un todo. Aquí, por ejemplo, tenemos un objeto que es la instancia de una clase. La clase es lo que nosotros estamos codificando. Pero cuando nosotros declaramos una variable de ese tipo, lo que hacemos es instanciar ese objeto, lo hacemos real. Se recuerdan como el ejemplo de la silla, ¿no? Mientras yo no le asigno memoria, o no hago ese new, como se hace en la programación orientada a objetos, no existe ese objeto, solamente existe la idea del objeto, pero no ocupa un lugar. Cuando nosotros hacemos esa declaración, hacemos la instanciación del objeto. Por lo tanto, esa clase se instancia y me genera recién ahí el objeto. Y ese objeto puede comunicarse con otros objetos, es decir, tiene la capacidad de enviar y recibir mensajes. Ahí, fijémonos, en esta parte teórica nos dice, ¿no? La comunicación dirigida a un objeto ordenándole que ejecute uno o más métodos. Entonces, hay una comunicación. En la programación estructurada, nosotros hacemos que estas funciones que vamos desarrollando trabajen para hacer una tarea específica, pero de todo el código que tenemos ahí. En cambio, en la orientada a objetos, la hacemos que sea específico el método de ese objeto. Por eso se la rebautiza y se le pone el nombre de método. Luego, tiene atributos. Acá nosotros en la función, se recuerdan que aquí teníamos declarados respuesta datos, teníamos declarado la variable j y la variable i, teníamos declarado lo que era la nota, todo en la función principal. Pero cuando hemos hecho la función, hemos tenido que cambiar esa declaración, sacarla de aquí
y llevarla a su función. En el caso de la programación orientada a objetos, los atributos, es decir, esos datos que estamos generando, vienen a ser parte del objeto y están directamente, íntimamente relacionados. Por lo tanto, ya no tenemos que hacer la declaración fuera, las hacemos dentro de ese conjunto de elementos que se llama clase. Y esa clase que al crearse, al ocupar una posición de memoria, se llama objeto. Y los métodos son las funciones que sirven para manejar los atributos de un objeto. Básicamente ese es su trabajo, manejar los atributos, poderlos rellenar, poderlos manipular, poderlos modificar, pero dentro de un mismo objeto. ¿Se entiende esta comparación? Perfecto, Patricia, gracias. Básicamente, gracias, Eliezer. Básicamente, entonces, gracias, Sebastián. Perfecto. Este es el proceso que estamos empezando a hacer la migración entre una programación estructurada hasta la programación orientada a objetos. Ambos son paradigmas, es decir, costumbres de formas de programar, filosofías de formas de programar. Recuerden el video de los monos con las bananas, ¿no? Se acostumbraron a algo y luego lo hacían de manera natural, ¿no? Ya veían que estaba queriendo trepar uno de los monos la escalera y pum pum lo golpeaban para que no los mojen o no los castiguen por la subida del mono hacia donde estaban las bananas. Es una costumbre, pero cada uno de estos paradigmas que se llaman de programación trae sus ventajas y su forma de razonamiento. Fíjense cómo varía de lo que es la estructurada, que nos permite organizar el código y todo lo que quieran, pero es mucho más entendible o se va entendiendo mucho más en la programación orientada a objetos. El cambio de paradigma entonces puede ser benéfico. No quiere decir que la programación estructurada esté mal, ni mucho menos. Solo quiere decir que se ajusta mejor al entorno la programación orientada a objetos. Ustedes pueden seguir programando con programación estructurada y debería funcionar todo lo que realizan, pero el cambio de paradigma les da facilidades. Simplemente eso. ¿Ya? Entonces, los paradigmas todos son correctos, todos están bien, pero unos nos facilitan más la vida que otros paradigmas. Más adelante, no sé si ustedes llegarán a verlo, si realmente podrá crecer tanto el paradigma orientado a eventos, que más o menos ya se tiene desarrollado. Esta programación está dirigida por eventos. Es un paradigma de programación en el que tanto la estructura como la ejecución de los programas van determinados por los sucesos que ocurren en el sistema, definidos por el usuario o que ellos mismos provoquen. Entonces, ya es la acción. La acción, presionar botón. La acción, mostrar datos. La acción, ya son los eventos los que van a suplir a los objetos. Es un nuevo paradigma que no quiere decir que los otros estén mal y ahora este esté bien, sino que nos cambia la forma de pensar y ver la programación. Algo donde nosotros estamos trabajando mucho con el paradigma orientado a eventos es en la programación, el diseño o desarrollo más bien, perdón, de páginas web. ¿Por qué? Porque tenemos el evento botón y tenemos dos modos de enviar, ¿no? El get y el post. Entonces ahí lo que hacemos es trabajar sobre las acciones. Se llenó el formulario, se envía el formulario. Se hace un carrusel con CSS, por ejemplo. ¿Qué se hace? Es evento, es la acción de mover las imágenes. Entonces, más o menos empieza un paradigma orientado a eventos, pero no se lo puede denominar totalmente porque no tiene todas las características de lo que son los bucles de procesamiento de mensajes y bueno, una serie de elementos necesarios para considerar totalmente que está orientado a eventos. Bien, jóvenes, quería hacer la introducción también a la programación orientada a objetos, una segunda introducción para que
ya vayamos agarrando los elementos. Eh, Les pido que me resuelvan ese práctico, entonces cualquier duda, por favor, háganmela llegar. Ya el código que hemos hecho de ejemplo que les va a servir para hacer el trabajo de investigación, el trabajo práctico, ya lo tienen en la carpeta compartida. No olviden que hemos cambiado a OneDrive por el tema del espacio que teníamos disponible. Y bueno, el tema de lo que es las dudas, avísenme para que podamos encontrarnos de manera virtual para poderlo trabajar, ¿ya? Y con ello poder ir avanzando. Para nuestro próximo encuentro, no sabemos qué va a pasar, si hay algún tema virtual o no, pero lo que vamos a hacer va a ser trabajar sobre Arduino. Ya yo he solicitado el laboratorio y estaba solicitado para hoy día. Vamos a trabajar con el ESP32 para instalar un código de servidor y poder acceder a él desde Internet. Y de esa manera podamos ya empezar a trabajar, por un lado, la filosofía de Internet de las cosas y empezamos a hacer, trabajar o diseñar lo que va a ser nuestro sistema de seguridad. Una vez terminemos, voy a subir de inmediato el video para que les pueda compartir el enlace y ustedes puedan revisarlo tanto para el trabajo práctico como para la demás teoría que hemos visto. No se olviden que igual me pueden consultar cualquier cosa. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? No, por mi parte. Perfecto. Entonces los voy a dejar trabajar. Aprovechen esta hora que tienen, 40 minutos más o menos todavía restantes, para empezar a trabajar el proyecto. Si me lo presentan hasta hoy día, a la hora que sea, puede ser hasta las 11:59, ¿ya? Vamos a darles un premio con un poco de nota extra para la nota final directamente. Eso como premio para estimularlos.